así damos inicio a este programa este lunes 24 de abril del 2023. Cuando le faltan 24 de abril del 2023, faltando 251 días para que termine el año, Día de los Santos, día que se conmemora el 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965. Se conmemora 58 años de esta gesta histórica decisiva en nuestra historia nacional. 24 de abril también es la conmemoración de la independencia de Irlanda del Reino Unido, la fiesta nacional en Israel. También es el Día de los Ayuntamientos y se conmemora por tal motivo también, con motivo de la Revolución, el Día de la Fraternidad Dominicana. Además de la fiesta católica de los santos Fidel de Sigmaringen, presbíteros y mártir, Salomé, Gregorio y María de Cleofás. Vamos a ver en la historia nacional, un día como hoy, 24 de abril, estalla una revolución protagonizada por acciones político-militares, dividiendo la capital en dos segmentos: los constitucionalistas, defensores del retorno del profesor Juan Bosch al poder, y los llamados oficialistas. También en esta fecha, en 1494, inicia sus trabajos en la recién fundada Villa de la Isabela, Puerto Plata, el primer ayuntamiento instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. En 1849, un 24 de abril, el emperador de Haití, general Faustino Zulú, en vista de la derrota inferida a sus tropas por los dominicanos en los combates de El Número y Las Carreras, resuelve abandonar la ciudad de Azua después de ordenar reducirla a cenizas. Y en 1984, un 24 de abril también, un movimiento popular considerado espontáneo se movilizó en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, extendiéndose sorpresivamente por toda la capital, en protesta por los ajustes del Fondo Monetario Internacional, provocando centenares de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. Un 24 de abril de 1254, los sobrevivientes de la séptima cruzada iniciada por Luis IX de Francia 6 años antes, embarcan de regreso derrotados y maltrechos. 1701. Entra en Madrid Felipe V, nombrado rey de España tras la muerte de Carlos II, empezando el reinado Borbón. 1923, la quinta conferencia internacional reunida en Santiago de Chile acuerda recomendar a los gobiernos honrar la memoria del insigne descubridor de América Cristóbal Colón, erigiendo un faro monumental en la costa de la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana. En 1981, el presidente estadounidense Ronald Reagan levanta el embargo de trigo impuesto a la Unión Soviética. 1999, la OTAN celebra en Washington su 50 aniversario con una cumbre de gobernantes en la que se aprueba el nuevo concepto estratégico de la organización. En el año 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger es coronado como papa con el nombre de Benedicto XVI en la Plaza San Pedro, en sustitución del fenecido Papa Juan Pablo II. 24 de abril del 2010, muere W. Willard Wills a sus 98 años en Washington. Era un exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos y fue el último sobreviviente del gabinete del presidente John F. Kennedy. Los nacidos en fecha 24 de abril, quienes recordamos hoy: el empresario Guillermo Lorenzo Cochón Morilla, el exdiputado reformista Joaquín Cabrera Joa, el señor José Alfonso Rojas, el médico Pedro Ramírez Lamarche, la arquitecta y diseñadora de interiores Manuela Checo Paredes, el politólogo y dirigente del PRD Jorge Frías, la señora Venecia Carrasco, la estudiante Jennifer Germán Peña, el periodista Luis Roberto Martínez
Y un día como hoy, 24 de abril, nació el músico Wilfredo Radamés Vargas Ramírez, pero artísticamente conocido como Wilfrido Vargas. Doctor Jacín, buenos días. Bien, señores. Hoy es 24 de abril. La revista tiene la costumbre de conmemorar invitando personas que fueron testigos sobrevivientes de esa gesta. Sin embargo, esta vez nosotros hemos estado pasando el reportaje que hiciera el Archivo General de la Nación. Quiero decir que ese trabajo, difícil porque al haber tantos participantes en ambos bandos vivos, es muy difícil hacer un trabajo que pueda satisfacer o que pueda tener el contenido de la verdad 100%. Yo creo que ese trabajo que el Archivo General de la Nación, bajo la dirección de su director general, merece el reconocimiento y merece el agradecimiento de que, aunque es una institución del Estado y no tiene derechos reservados, le agradecemos mucho a la dirección del archivo el habernos permitido la publicación de ese reportaje. La revolución, el movimiento se inicia el 24 de abril, antes de que fuera anunciado. El país conoce a través de Tribuna Democrática y el mensaje de el doctor Peña Gómez. Pero realmente ese movimiento se inicia con los militares más tempranos de esa hora, pero el 24 de abril. Finaliza oficialmente el día 3 de septiembre de 1965, casi 5 meses después de iniciarse, con la toma de posesión de un gobierno provisional. Esos casi 5 meses es lo que conocemos como el movimiento revolucionario 24 de abril. La ocupación norteamericana ocurre el 28 de abril. Y todavía no ha terminado. todavía no ha terminado. La intervención. Porque primero estaba desde Dubái con la península de Samaná, ¿verdad? Sí. Y todavía no ha terminado. Pero fuera de broma, no es una broma pesada, pero es verdad. Nosotros vamos a veces pierden la capacidad de disimularlo. Nosotros vamos a tener un programa que ya lo hemos tenido en 2 ocasiones con participantes en la Revolución de Abril, con Orlando Sánchez Díaz, Rafael Báez Pérez, Cocuyo, y Rafael Gamundi Cordero. Tenemos 2 invitados más, pero el tránsito nos ha trastornado un poco, Campuzano y el Morenito. Queremos decir que esta vez no vamos a repetir lo que durante 58 años hemos estado mencionando, sino que veremos otros aspectos. Por ejemplo, 58 años son 2 generaciones. Sí. Se piensa que una generación es 30 años. Son 2 generaciones. Y ya la mayoría de los protagonistas han desaparecido. Estábamos viendo en el reportaje el gabinete de Camaño. Señores, no hay ningún sobreviviente.
Los militares, el único que está, gracias a Dios, es Héctor Lachapelle Díaz. Pero ha desaparecido mucho. Y hoy aparece también una entrevista, no sé por qué, era inédita, que le hace el periódico El Listín, que publica El Listín, sobre la versión de Elías Wessing. Interesante, pero como es natural, narrada por una parte. Y quizás más adelante nosotros veamos eso. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Báez Pérez, a Cucuyo, a Rafael Gamundi y a Orlando Sánchez. Señores, gracias por estar aquí de nuevo. Orlando, tenemos que apresurarnos en dar informaciones porque uno no sabe si el año que viene vamos a estar todos. Porque la estadística dice que ya somos una ñapa. Bien. En el día de hoy, la pregunta de siempre, ¿valió la pena? Gamundi Cordero, ¿valió la pena? Valió la pena. Valió la pena. Y todavía sigue valiendo la pena. Bien. Y trazó rutas y caminos que vale la pena seguir. Valió la pena. Bien. Cocuyo, ¿valió la pena? Sí, lo he repetido muchas veces, Julio. Valió la pena que el país se involucrara en defender la institucionalidad y posteriormente la soberanía nacional. Hoy estamos en otras condiciones. Bien, a pesar de que Cocuyo y Rafael Gamundi tenían más o menos, son contemporáneos, Orlando era un poquito más joven, era un muchacho prácticamente, y tenía conciencia política y fue una participación plena, pero valió la pena, Orlando. Primero, gracias por estar a invitarnos y aceptar nuestra participación. Para excusar a los compañeros Fidel Guzmán Soto, que vive en la parte este y se le hace difícil conseguir taxi para venir para acá, porque no quieren los taxistas cruzar a esta hora por el puente. Y al compañero doctor Carlos Campuzano, que no sé por qué no ha llegado, pero debe venir en camino. Sí, Julio, valió la pena, porque como dicen los compañeros, Cucuyo y Rafa, hoy lo que estamos viviendo es producto de eso. Te voy a poner un ejemplo solo. Es difícil, muy difícil, volver atrás con la decisión del presidente Luis Abinader sobre el Ministerio Público. Es difícil que vengan otros partidos y quieran nombrar compañeritos del Comité Central. Es difícil. Bien. Solo por eso yo digo, sí valió la pena. Hay una pregunta que nos hacen personas de la generación de ahora que no tenían ni conocimiento ni conciencia de lo que estaba pasando. Y nos hacen básicamente 6 preguntas, algunas tan claras, otras realmente no las conozco. Si realmente llamar revolución, enfrentamiento armado, guerra, ¿cuál debe de ser la acepción correcta a ese movimiento que se inicia por la restauración de la constitucionalidad con la reposición del gobierno que fue derrocado? Segundo, por la división que ocurre en las Fuerzas Armadas, que originalmente estaban de acuerdo con el derrocamiento del triunvirato, pero un sector, retorno de voz sin elecciones para cumplir su periodo constitucional, y segundo,
elecciones el próximo año. Ahí hubo una división y ahí la primera. Y tercero, el tema de la intervención norteamericana. 3 días después, de una forma sorpresiva, Estados Unidos logra entre el 24 y el 28 un movimiento militar que algunos piensan que o en esa época habían naves de alta velocidad o que Estados Unidos tenía conocimientos de lo que iba a ocurrir aquí, porque 3 días es poco tiempo para el movimiento militar que ocurrió el 28, la madrugada del 28. Entonces, la palabra revolución, guerra, ¿cuál debe de ser la acepción de ese movimiento? Yo creo que debe de ser revolución. Lo único que no llegó a feliz término fue interrumpida y por eso no culminó con los objetivos que se perseguían, que era el retorno al profesor Bosch a la presidencia y el retorno a la constitucionalidad, que es la cuestión más importante de esa guerra, de esa guerra, que es la tercera acción militar más importante, aquí mismo se ha dicho en otras ocasiones, en la República Dominicana: independencia nacional, restauración de la República y la Revolución de Abril. Para mí, independientemente de que no se lograra plenamente, se abrieron los caminos para continuar en esa lucha, no militar, si no es necesaria, pero es una lucha política y social imprescindible para construir una República Dominicana verdaderamente libre, democrática y soberana. Revolución está bien usado. La palabra revolución está bien usada. Claro, desde el punto de vista mío. Bien. Hay otros que lo consideran que no. Bien. Pero yo creo que sí. Es una revolución, perseguía una transformación de lo que estaba ocurriendo en ese momento determinado. El triunvirato había que liquidarlo. Y se trabajó entonces revolucionariamente para liquidarlo, militarmente para liquidarlo y también oralmente para liquidarlo. Una de las preguntas que nos hacen es si la población civil participó en ambos lados. Nosotros le contestamos, es un dominicano que vive en Colombia, joven, y le decíamos que en lo que corresponde a las fuerzas de San Isidro, no, ni a los americanos. Es decir, ningún civil se integró a ese sector. Pero los comandos constitucionalistas que tenían filiaciones específicas, eran comandos de organizaciones políticas, sí tenían población civil que se sumó. ¿Es así? Sí, Julito. A nosotros nos correspondió ir a la zona norte del Distrito Nacional. El 25 y el 26 de abril nosotros fuimos a organizar, no eran los comandos constitucionalistas en ese momento. A nosotros nos correspondió ir a convertir los comités del 14 de junio en núcleos militares. Pero ¿qué sucede? Que en cada lugar en que había un comité, esos se transformaron en comandos militares que posteriormente se le señaló como constitucionalistas porque fueron integrados por la población civil. Jóvenes, viejos, mujeres de toda la zona norte se integraron espontáneamente a los comandos constitucionalistas. Y no solamente que se integraron, sino que tomaron las armas. ¿Quiénes le suplieron las armas a la población civil? A la población civil, recuérdate que cuando dan el golpe en los cuarteles, vienen las armas y en el cuerpo de bomberos
ahí se establecen una serie de militares y entregan armas. El Los 16 de militares agosto. entregan las armas a la población civil. Y nosotros, los revolucionarios en ese momento, adquirimos esas armas. Pero esas armas posteriormente, recuérdate que el 28 de abril, cuando se toma la fortaleza Osama, ¿no?, que era el bastión último que quedaba de los militares aquí en la zona, ahí tomamos todas las armas que estaban en la fortaleza Osama. Puedo decirte, y aquí está Orlando, que estábamos allá en la zona norte, que regresamos ya a los comandos constitucionalistas establecidos con ametralladoras 70, ametralladoras 50, fusiles de todos los calibres, revólver. Entonces esto nos ayudó a integrar más a cada comando con las armas. Pero no solamente eso, que en la zona norte principalmente, los militares que estaban en desbandada nos entregaban las armas para que lo dejáramos tranquilos. Porque ellos lo que querían era irse. El ejército estaba en desbandada. Quiero interrumpir porque en algunos episodios nosotros fuimos testigos. Nosotros vimos militares activos que pidieron que le demos ropa para ellos cambiarse y pasar como no querían, y entregar su arma de reglamento. Eso se pudo ver aquí. Hay una pregunta para los tres. Se dice que en un momento dado, en esas tratativas que hubo en las embajadas, con la embajada americana, etcétera, se habló de que en un momento dado el poder estaba en manos de los comandos y que ya el PRD no tenía el control de los comandos porque partidos políticos, como por ejemplo el Social Cristiano, que en los altos de la farmacia Esmeralda tenía su comando, pero solamente ese, el 14 de junio y el Movimiento Popular Dominicano, dicen que el PSP tenían varios comandos, tanto así que ahí en la José Gabriel García, entre el Número y Cambronal y eso, había un centro del 14 de junio que entrenaba en el Parque Ramfis, entrenaba. Pregunta, ¿el movimiento llegó a un punto en que estaba en mando de comandos de izquierda? Bueno, mira, déjame decirte que el PRD no tenía control de eso. El PRD tenía comando. Déjame opinar. Bueno, Porque el comandante Cocuyo, gran hombre, participante en la revolución, prácticamente excluye al PRD de aquel tiempo. Las armas primero que comenzaron ahí fueron del PRD. Las armas las teníamos nosotros ya introducidas en el campamento 16 de agosto. Y cuando salimos a luchar con los guardias, con ellos, ya el primer comando que sale, el Minguito de la Mota, que estuvo aquí una vez, Rafa Gamundi Cordero, Amor Díaz y la gente de La Vega, que salimos de allí. Se forma el primer comando. Nosotros teníamos entonces G3, FAN, Cristóbal, y cuando llegamos, el 28 de abril, cuando llegan los Yankees, estamos en el Parque Independencia. Ya está derrotado el triunvirato. Y dice Minguito, sale, el periódico sale, termina la revolución, se rinde Molino Ureña, acaba todo. Bueno, dice Minguito, no, allá están los pobres en la parte alta, la gente no se rinde, y fuimos para allá. El nombre de Peña Gómez, todavía no había salido Camaño. Entonces hay que recordar que ese PRD de ahora no es el de antes. Peña Gómez organizó conjuntamente con Molino Ureña lo que era la Revolución de Abril. Y por eso de ahí nosotros... Hay que ir haciendo algunas precisiones. ¿Por qué Molina Ureña y no Casasnovas? ¿Y por qué Camaño y no Hernando Ramírez?
Sí. Casanova era el jefe, el presidente del Senado. En Casanova ese no estaba momento. aquí. Sí. Es decir, la gente tiene que entender, porque tenemos que hacer el cuento como si fuéramos niños. Bosch es Peña porque Bosch no estaba en el país. ¿Quién? Es Peña el que hace la locución, el que tiene la tratativa. El que llama al pueblo a la porque Bosch estaba afuera. Es Camaño porque Hernando Ramírez se enfermó de una hepatitis. Y es Molina Ureña porque Casanova era el presidente del Senado y no estaba en el país. No estaba en el país. Es así. Es así. Es así. Ahora, enfrentamientos militares. Se habla de mucho. Hoy mismo Wessing en su entrevista dice que realmente en el puente no hubo una batalla y que ahí no hubo ninguna batalla. Entonces, tenemos conciencia de que Operación Limpieza fue realmente un abuso. Eso fue una cosa de Martínez Arana, que eso acabó ahí arriba. Por la Vicente Noble hubo una avanzada militar de los norteamericanos que llegaron hasta el puente, la avenida Mella y donde estaba la escuela Haití, yo no sé que estaba Jacques Vieux ahí. Sí. Ellos llegaron. Al lado del B3. Ahí hubo ¿cuáles fueron los enfrentamientos? Pero fíjate, sí, te voy a... Que ustedes recuerdan. Yo te voy a decir, en el puente sí hubo una batalla. El 27. El 27 de abril hubo una batalla. ¿Pero quién contra quién? ¿Contra el CEFA? Acuérdate que Camaño estaba en la embajada americana con el embajador y él le pidió que se rindieran y Camaño le dijo no, lo que quieran morir vamos para el puente. ¿Qué resultó? Que los tanques del CEFA llegaron a penetrar y llegaron cerca de la José Martí. Pero había una persona muy táctica que fue el coronel Montejarache, que se dio cuenta, Julio, de que las tropas estaban muy lejos de los tanques. Y la población le prendió fuego como los dos a los tanques. Y ahí fue que inició la batalla. Porque las tropas del CEFA estaban desprovistas de protección. Y ahí sí hubo una batalla, donde participó la población, el pueblo dominicano participó ahí. Y ahí hubo muchos muertos. Y hubo una batalla. Tanto así que ahí fue herido Ramiro Mato. Y Huaychán, dice un médico militar vegano, primo mío, Cucho Guzmán, que Huaychán fue herido ahí también. Y cuando lo estaban curando, solo decía, qué pena que yo estoy en el mundo equivocado, porque salieron de bandada. Fue una batalla. Yo oí decir en una entrevista que hicimos, en una conferencia en la Universidad de Massachusetts, posteriormente, donde fuimos varios de los que estuvimos en la Guerra de Abril, como todos los 4 ministros de las Fuerzas Armadas, o sea, Ramírez Mato, Huevo Gómez, Tejada, Montarache, estuvo Fafa, Hanle Herman, yo y Magali, y el hijo de Wessing en la universidad. Y oí hablar a los militares, que habían sido todos ministros de las Fuerzas Armadas y ligados a la Guerra de Abril, de que ellos cuando el 27, y yo creo que fue el Ramírez Mato, que planteó que ellos estaban en la parte de atrás, ahí por Villa Duarte, en desbandada estaban ellos ya, porque los militares que estaban a pie, los que estaban locos por irse, por salirse. Bien. Pero además la intervención fue por eso. No, esa es una pregunta. La razón real
de la intervención, se habla de varios motivos. Uno es que se dividieron las Fuerzas Armadas, y donde se divide la Fuerza Armada de Estados Unidos tiene un librito que dice que lo de salvar hasta la última vida, eso es un cuento. Y la segunda es presencia y dominio de izquierda pro Cuba. Inclusive se dejó, no se sabía bien dónde estaba el Che, y en un momento se dijo que estaba aquí. Pero el discurso de Johnson fue que estaba claro que 50 connotados comunistas estaban dominando el movimiento de abril. Eso era falso. Sí. El movimiento revolucionario siempre fue un movimiento del pueblo en términos generales. Sí. Ahí estaban todos los partidos y los que no tenían partido. Claro, que algunos se ponían en la dirección, y hay que reconocer, como dice Cocuyo, es verdad, la mayoría de los comandos tuvieron como dirección el 14 de junio. Como dirección. Pero la masa era del PRD. Sí. Y oía a nosotros los PRDistas también. Y yo te digo que esa revolución, como yo la señalo, para mí, comienza el mismo día del golpe de Estado que dieron para formar el triunvirato. Porque acuérdate que hubo entonces ahí un documento donde decía el doctor José Francisco Peña Gómez, y lo firmábamos nosotros, que el pueblo dominicano tenía que colocarse de manera tal que reconquistara la dignidad opacada del pueblo dominicano, y que los coroneles y generales que participaron en el golpe de Estado eran traidores, y que el pueblo dominicano tenía que ajusticiarlos. Sí. Hay algo que corrobora con lo que dice Gamundi. Se trata de lo siguiente: en el año 65, en el mes de septiembre, toma posesión García Godoy. Un año después, en el 66, en junio, se llevan a cabo las elecciones para, como usted dice, es el pueblo PRDista, porque mucha gente piensa como que el PRD no pasó. Un año después de haberse firmado el pacto y de haber García Godoy, que era un hombre de los americanos, ¿verdad? Eso fue por lo que se transó. Es bueno que se sepa que la población era de 4 millones de habitantes, que los votantes registrados eran 1.300.000, que los votos válidos en esas elecciones fueron de 1 millón, y que el PRD sacó, aún sin salir, aún no pudo salir porque estaba en una casa en kilómetro 8. No quiso. Sacó 500.000 votos. Perdió de Balaguer, que tuvo 700.000 votos. Es decir, que no, sí, exacto. Bosch tuvo 500.000 votos. Esos son votos PRDistas, a pesar de que no salió y que fue un año de firmar el pacto. Es decir, Sí, mira, Julito, la población exacto, que se integró a los comandos, porque realmente la población civil se integró a los comandos, y muchos de los militares, la población civil, nosotros como partido revolucionario, 14 de junio y los demás partidos, teníamos estructuras en los barrios dominicanos y en las provincias. Entonces tuvimos la facilidad de ir y crear los comandos. Pero la población que se integraron, la mayoría eran PRDistas. pero los únicos entrenados eran 14 y MPD, realmente, militarmente. No, hombre, pero yo la comandante y Orlando Nosotros y sí Fafi, preparamos, etcétera. nosotros preparamos. Nosotros no éramos ninguno preparados, los militares. Lo que nosotros éramos revolucionarios. Y militares fuera de esa cúpula de militares. Había militares sí, participando. Sí, muchísimos militares. Mira, los comandos nuestros en la zona norte estaban integrando hasta por tenientes. Militares y civiles. Y habían Mira. militares, no civiles, militares.
Yo tenía en los comandos de Villas Agrícolas y de Sánchez La Fe, etcétera, estaban militares, tenientes, sargentos, con armas, que fueron con armas. O sea, no podemos decir que había comandos que eran de militares solamente. El comando de Villajuana estaba dirigido por el capitán Luna Cabrera, el de la 17 por Arias Collado. Okay. O sea, que eran militares, Pero oye, Julio, compañeros de Camaño, que tuvieron en la batalla del Puente. Cuando te dan cifras de muertos de ambos lados, nosotros creemos realmente que algunos sectores se exageran. Realmente, hubo tantos muertos como se dice, porque aquí se sabe que en la operación limpieza realmente mataron mucha gente, pero en combates hubo muchas personas muertas. No, en los combates, en el cementerio sí. En los combates del cementerio de la Máximo Gómez hubo una gran cantidad de civiles muertos. ¿Por qué? Porque estaban civiles ahí con armas y tirando y enfrentado al CEFA. Sí. No solo enfrentado al CEFA, sino que el CEFA también, hay que reconocerlo y señalarlo, estaban con una orientación en transportación donde estaban los yanquis. Ya estaban los Ya yanquis. estaban Sí, los yanquis. Y cuando había la una operación orientación limpieza. donde sí, salían hasta con helicóptero de ahí. Nosotros estábamos en la línea de la Máximo Gómez. Ya que hablaste de los americanos, ¿estaban los americanos en el Matún un año después? Sí. Bueno, no te lo puedo yo precisar, pero ellos no se habían ido del país. Tú lo dijiste ahorita. Sí. Ellos no se habían ido del país. Ellos eran los... Nosotros tuvimos aquí ellos el eran jefe de los tanques orientadores entrevistado del y dicen ejército que quedó. sí, que estaban, su cuartel estaba ahí cerca donde mataron a Trujillo, en la casa de Virgilio Álvarez Espina, y que donde está el club ¿qué? Miramar. El club Miramar, y que ellos tuvieron presencia en Santiago. Bien. Déjame decirte algo, Julio. En la parte norte fueron donde se peleó más. Porque, como dice Cucuyo y compañero Rafa, la población civil armada enfrentó a la tropa del CEFA, dirigida desde los helicópteros por los norteamericanos. Sí. Pero oye bien. Con nosotros estaba un teniente que hoy coronel pensionado, Néstor Pimentel, constitucionalista. El CEFA cometió un error, que intentó entrar por donde estaba Cucuyo, Villa Agrícola. por Villa Agrícola, y fueron repelidos. Y por la avanzada A, por donde estaba el compañero Eligio Blanco Peña. Entonces, entraron por el cementerio, pero ahí era su debilidad porque ahí no pudieron entrar los tanques y los enfrentamos de tumba a tumba. Ahora bien, ahí murieron mucha población civil. Bien. Murió ahí. Queremos decir lo siguiente. Pero espérate, población civil que se... Armada. Armada. Sí, armada. Sí, No eran sí. civiles que estaban... No, armada. Queremos aclarar las cosas. Sí, pero hay algo. Mira, hay algo que él estaba preguntando. Oye. Cuando entró el CEFA, ya por ahí, por el comando Cucaracha 20, No, estaba Rafa. estaba Rafa. Lo primero que hicieron fue matar a 5 ciudadanos que no estaban participando en nada ahí en la Javilla. Inocentes, mataron 5 de una vez, entraron. Y otro elemento que Orlando no ha dicho, que él estuvo participando en el primer enfrentamiento con los yanquis, con las tropas yanquis. En la Barahona con Manuel Ubaldo Gómez. Ya está claro eso. Ahora, una aclaración. Ayer estábamos leyendo de que los extranjeros que participaron en el movimiento revolucionario, y dicen Rivière, Capozzi y Jacques Vieux. Yo quiero hacer una diferencia y que ustedes me corrijan. Primero, Jacques Vieux era hijo de un profesor de francés y que no vino vivía aquí hacía años. Él era profesor. El papá. Y nosotros tuvimos Profesor de inglés. la oportunidad de cuando a él lo hieren en sus piernas, que hay que amputársela, nosotros llevamos a la clínica Franco, que estaba en la frente a los bomberos, Emilio en los Prudón. altos de Corripio.
el Emilio Prudón, un plasma, y ahí lo vimos. Pero a él, ¿dónde fue eso? Y me dice, eso fue en la escuela. Pregunta, ¿Rivière y Capozzi eran mercenarios o eran personas, uno de el francés que vino de Argelia y el italiano que vino de dónde? Ellos estaban ligados, ambos. Entrenadores. Entrenadores, estaba con Montarache. ¿A quién? Eran Claro, los entrenadores. entrenadores del ejército regular. Eran de ahí, del ejército regular, pero ya los constitucionalistas. Ok, en ese reportaje aparece un hombre con un sombrero de vaquero mucho. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿ese es Manolo Bordas? Bueno, el jefe de administración. Sí. Era el jefe administrativo Ese era de la zona Manolo. constitucional. Era Manolo Sí, Bordas. sí. Correcto. Bien. Capozzi y Rivière eran del sector de los ranas Sí, de correcto. Montearache. Entrenadores de los hombres raros. ¿Perdón? Entrenadores de los hombres En esa batalla, porque esa fue una de avanzada hacia la escuela Haití, la avenida Mella, la casa Saglur, que había un comando, se desplazó, que fue la 19 de marzo. Realmente ahí hubo un verdadero enfrentamiento. Sí, déjame decirte algo que tú estabas señalando, Julito. Cuando tú hablabas de Jacques Biot era del comando de avanzada del B3. del B3. ¿Qué es Era eso? donde estaba Hilda Gotró y Jacques Biot. Y Pedro Bonilla. Y Pedro Bonilla era el comandante. El comandante del B3 era Pedro Bonilla, con una serie de compañeros también revolucionarios. Y la Ese es el formación. papá del que está en el INVI Ese ahora. es el papá, sí, Pedro Bonilla, el ingeniero Pedro Bonilla, que lo hirieron a él. Sí, exacto. Y hirieron a Jacques Biot, Sí. porque estaba al lado. Sí. ¿Verdad? Ahí estaba Hilda Gotró, estaba Diome de Mercedes, estaba Tony Isa del PCD, estaban ahí también, en ese lugar. O sea, Jacques Biot es herido porque es un participante, Un o sea, mortero. es un poeta. Un mortero. Porque era un poeta, Jacques Biot, que estaba integrado a la guerra ya, defendiendo al país, junto con todos los haitianos del Parque Independencia que formaban un comando. Bien. ¿Qué te iba a preguntar? No, siempre uno nació unos cuantos años más tarde y uno se pregunta, entre el golpe de Estado a Bosch y el momento de la revolución. Entonces, Rafa Gamundi está hablándonos con respecto de cómo y Cocuyo nos estaba diciendo de cómo se inició desde el mismo golpe de Estado lo que fueron los preparativos de una acción armada de vuelta a la constitucionalidad. Entonces, queríamos saber si es desde un principio fue que se estuvo gestando lo que, o sea, se dijeron, la única forma de nosotros volver a vivir bajo un orden constitucional era la lucha armada, o en algún momento se contempló alguna otra posibilidad. Y con posterioridad también a Cocuyo, que nos diga cómo se conformó un Estado Mayor, qué plan había hecho ya y con cuáles propósitos para iniciar eso. ¿Cómo era eso, don Rafa? Muchas gracias. Concretamente, debo decirte lo siguiente, y comienzo señalando, con el discurso, el documento del doctor José Francisco Peña Gómez, firmado por mí, por Napoleón Núñez, por Mota Contín, llamando a la guerra ya en ese momento. Y Juan Bosch está en Puerto Rico. A partir Y del está mismo violando. golpe a Bosch Sí, ya se llamando habló. a la guerra. Diciendo que había que ajusticiar a los coroneles y a los generales que habían promovido el golpe de Estado. Porque habían vulnerado la dignidad del pueblo dominicano. Y ahí ya inmediatamente estamos en la clandestinidad. Cuando sale ese documento tenemos que ir a escondernos donde está ahora la Huaca la Taína. En esas cuevas ahí estuvimos viviendo 3 meses, organizando la revolución, haciendo la comunicación con los militares constitucionalistas, que fueron constitucionalistas después. Bien. Entonces Juan Bosch contesta desde Puerto Rico. El PRD no se ha formado para la guerra, es para las elecciones. Entonces le dice Peña Gómez, ustedes mandan allá y nosotros mandamos aquí. Y eso está en el diario, está en los periódicos. Bien. ¿Qué quiere decir? Que ahí viene una lucha interna sobre ese particular. Y comenzamos nosotros a formar entonces los comandos. Sí, pero Que no con se llamaban respecto comandos. justamente con los comandos. Yo tuve una experiencia
Dice, eso no me lo contaron, de que habían sectores que no le tenían mucha confianza a la unidad que había ahí adentro. No es que no pensaban igual, sino que habían como una independencia de poder en cada comando. Mire por qué. El padre Vicente Rubio nos pide, me dice, como tú estás trabajando en un hospital que está dando servicio en la ciudad completa, nosotros no teníamos ni adentro ni afuera, el nuncio quiere hablar con usted. Nos llevan a la nunciatura, el padre Rubio, y me dice, mire, yo tengo la necesidad de salvarle la vida a 3 personas y yo quiero ver si es posible que salgan de la zona porque tienen mucha ansiedad, temor, porque no se sienten seguros, porque hay muchas islas de poder. Eso me dice a mí Claricio. Digo, ¿qué usted quiere? Dice, que ver si es posible. Hay uno que está muy enfermo, pero los otros 2, uno está en una clínica y el otro está en la casa de los cursillos. Digo, ¿quiénes son? Me dice, uno es el padre Marcial Silva, que estaba terminando un cursillo de cristiandad en la Santomé, que hay En San Lázaro. San Lázaro. En San Lázaro. Digo, el padre Marcial. Ahí estaba la gente del PCP. Mire, ese hombre está tildado como una persona de los movimientos cristianos, ese que conspiraron con Bonilla, ¿tú te acuerdas? Correcto. Dice, pero háganos el favor, porque por eso mismo él corre mucho peligro. Bien, salimos vestidos de monja él. Lo sentamos ahí atrás en la ambulancia y salió vestida de monja. Me dice, en el hospital Padre Villini hay un capitán de nombre Jun Guillén, que estaba en la fortaleza Osama y fue herido aquí en el esternocleidomastoide y piensa que de ahí pueden entonces llevarlo a fusilarlo o algo. Mira, y no están fusilando, si está en el Padre Villini. Dice, no, yo quisiera el pedido. Efectivamente, vamos, el capitán en una camilla se pone ahí y se saca. La tercera persona, yo quisiera que ustedes completen. Había unos cadetes que se quedaron en San Pedro de Macorís, yo no sé si ustedes recuerdan. Había un comandante, un instructor, hermano de Winston Arnaud, que después lo vimos que era visitador médico. Ese señor estaba en la clínica Saiter y fue uno de los 3 que el nuncio pidió, y ese fue el que expresó. El problema es que no sé si me pueden confundir, porque yo entrenaba esos cadetes, pero esos cadetes no se sabe si habían desertado, en ese momento no se sabía con quiénes estaban. Primero, ¿qué pasó con esos cadetes? ¿Qué fue lo que pasó con William? Los cadetes llegaron después. De ¿Dónde? San Pedro los liberaron y llegaron. Y te lo puedo certificar porque yo estuve como jefe de la Policía Militar Constitucionalista. Y ahí había 5 de esos cadetes. De los que se fueron de a los San que se Pedro. fueron, que vinieron de San Pedro después. Ah, ya. No. Y lo otro que yo te quería señalar era que yo creo que la Revolución de Abril, la ideología era vuelta a la Constitución. Oye, será la ideología. Ese fue el éxito de la Revolución. Todos ahí, cuando nosotros subimos para arriba a formar comando, nos pusimos de acuerdo, y en los comandos de nosotros estaban MPDistas, PCDistas, PRDistas, catorcistas, población civil, militares, hasta, puedo señalarte, que hasta gente del Cuerpo de Paz, americanos, en los hospitales. Sí, y nosotros le hicimos un reconocimiento a uno de ellos, Kirby Davis, que nos dijo que no se iba en los barcos. Y se quedó en los hospitales en la zona. ¿Usted sabe quién se acababa de ir del Cuerpo de Paz? Dot, el que está ahora encargado de resolver el problema. Pero oye, para que tú veas, era todo, era una unidad realmente en la lucha, fundamentalmente después que vinieron las tropas americanas. O sea, el pueblo se unió
los militares estaban, bueno, salvo, y yo te puedo señalar, cuando llegaron los militares, los yanquis, y pasearon en la zona norte, esos tanques grandísimos que había, oye, yo tenía un teniente que en una de las avanzadas, me recuerdo que estábamos Guayubín y yo en la avanzada de la Albertoma, y el hombre, el teniente, impresionado, porque oye, eran unos tanques bien grandes que uno no había visto, y bueno, dijo, comandante, yo me quiero ir con las ametralladoras. Digo, no hay problema, esto es espontáneo, usted está aquí espontáneamente. Y él con 2 guardias. Y entonces dice, yo me quiero que me manden. Y había un joven ahí, un guardia, que era guardia, Salvador González, primo de Guayubín, de González. Y yo le dije, vaya en el jeep, llévelo a transportación. Oye, él lo llevó a transportación y se salió de transportación y volvió al comando. Bien. Yo quería decirte... Permíteme algo. En el momento, el 24 de abril, cuando la locución de Peña por Tribuna Democrática, ¿qué militancia tú tenías? Militancia política. ¿Qué militancia tenías? Yo era el secretario nacional de organización del PRD. Del secretario nacional de organización del PRD. Tú entras al PRD cuando vos llegas aquí. Yo entro al PRD en 1957. ¿Y 7? En Caracas, Venezuela. Que yo soy parte del comando que veníamos a invadir a la República Dominicana. Y Jiménez Grullón Jiménez Grullón al principio fue miembro del PRD. No estaba ahí. Jiménez Grullón, dice. ¿Cuándo? Jiménez Grullón fue parte del PRD a principio. No te entendí. Jiménez Grullón no fundó el PRD con Bosch. Bueno, eso era, yo no estaba en eso. Pero usted estaba en el 57 en Venezuela. Yo estoy en Venezuela. Ya. Espera, Cocuyo, ese día, ¿qué tú eras miembro de qué partido? Pero mira, ¿El cuándo? ¿El 14? El 24 de abril. No, el 24 de abril, Orlando, yo y un grupo más, éramos miembros de la comisión de organización del 14 de junio. Bien. Y estábamos en una plena reunión discutiendo el problema de Manacla. Acuérdate, el problema de Manacla. De Manacla, que acababa de... yo, como era miembro de la dirección, una semana antes, habíamos discutido en el Comité Central del 14 de junio que había miembros de nosotros del 14 que estaban conspirando. Que estaban conspirando con esa solución de continuidad entre el 14 y el MPD estaba ocurriendo ya en ese momento. No. Es decir, ustedes eran aparte del Moreno, de Máximo López Moreno. Sí, claro. De Maximiliano. Nosotros éramos catorcistas, del 14. Del 14. Dirigíamos el 14. Sigue. Déjame decir lo siguiente. Porque me interrumpieron esa pregunta que usted me hacía, que yo se la iba respondiendo. Pero se entró entonces otra cuestión. Está bien, hay tiempo. Hay una cosa. Desde el mismo momento que comenzaron aquellas actividades de la movilización de cristianas, llamando claramente el señor Cabral, que son gente muy distinguida, pero de la oligarquía, de la burguesía, o de quien sea, que había que derrocar el gobierno porque Juan Bosch era comunista y corrupto. Y en el Parque Riquillo se hace prácticamente el último meeting en ese sentido. Quiere decir que hay que conocer los para poder conocer entonces la acción en un momento determinado. El 24 de abril, pues tú me preguntas entonces cuando yo entro al PRD, hablo en el 57, pero el 24 de abril yo soy de los jefes del partido. Y yo tengo con Peña Gómez la confianza absoluta y total para organizar entonces la guerra. A mí me correspondió conquistar y hablar con Lora Fernández y con Álvaro Holguín. Porque Lora Fernández era prácticamente de La Vega y era mi compañero de escuela. Estábamos en el mismo curso, él era un poco mayor que nosotros. ¿Y cuál era la idea de toma del poder de nuevo? Retorno a la constitucionalidad. Simplemente, usted pensaba que eso iba a ocurrir sacando al triunvirato. Pero entonces, cuando vamos el 24 de abril, yo estoy en La Vega. Pero las armas de nosotros estaban en el campamento 16 de agosto. Armas del PRD. No lo sabía Hernando Ramírez.
¿Cuál era el cuartel de Camaño y de Hernando Ramírez en ese momento? ¿El 16 de agosto? El 16 de agosto fue la revolución que comienza. No, pero me refiero en el... No, acuérdate que Ahí fue que Camaño. dieron el golpe. Ahí es que comienza. Sí, lo que quiero saber es Ella esos también jefes era- militares, la Chapelle, Peña Tavera oye, comienza oye. ahí en el 16 de Ahí. agosto. Acuérdate que Camaño tuvo problemas con Belisario y lo designaron Oye, en San Isidro. Él estaba en San él era Isidro. policía en ese momento. Sí, pero ya estaba en el ejército porque Ah, lo había ya, pasado ya, a ya San está Y Isidro. en la tarde, cuando nosotros llegamos, cuando Peña Gómez habla, yo estoy de La Vega. Va amiguito y me dice, Rafa, ¿oíste ya a Peña Gómez? Digo, ¿qué pasa? Sí, ya en la guerra. Entonces arrancamos para la capital y el 16 de agosto estaba cubierto por las masas populares que lo rodearon pidiendo armas, armas, armas para el pueblo, armas, rodeados. Nosotros entramos. Yo veo allá a Lora Fernández, veo a Panchito de la Mota, que está uniformado de teniente, que es hermano de Miguito. Cuando entramos allá, yo, pero si Panchito es teniente, yo soy capitán. Entonces nos uniformamos Miguito y yo de capitán. Se conformó. Vamos, Hernando Ramírez, El mando. que está con un telescopio mirando para afuera. Y Núñez Noguera estaba ahí. ¿Eh? Núñez Noguera estaba. Núñez Noguera era de la parte, sí, de la revolución. Ya. Pero en ese Era momento que yo nacionalista llego, también. que pregunto quién era el jefe, yo no lo conocía, Hernando Ramírez, a pesar de que era de Jarabacoa, de La Vega. Sí. No lo conocía. Yo me pongo al lado de él. Cuando él me ve, dice, ¿quién es usted? Yo soy Rafael Gamundi Cordero, secretario nacional de organización del PRD, y vengo a buscar unas armas que tengo aquí. Dice, ¿usted es aquí? ¿Usted no es civil? Yo sí, yo soy civil, pero las armas están aquí, son mías. Dice, no se les puede entregar, por los civiles no deben pelear en esto. Aquí debe buscarse un arreglo para que no haya derramamiento de sangre. Me dice él ahí. Buscaba a Molino Ureña, que antes no había celulares, daba trabajo. Se localiza porque era el presidente de la República en ese momento. Entonces él va y dice, él llegó allá, ya como a las 6 o las 7 de la noche, dice, las armas son del PRD, entréguese a Rafa Gamundi. Y a mí entonces me entregan 3 G3, 2 FAL y 7 Cristóbal y una serie de armas. Y firmé un documento. Firmé un documento. Está Minguito, que era el comandante, el otro comandante de La Vega. Hombre brillante, valiente, que casi no lo menciona nadie nunca. Entonces, de esa parte alta, que eran nosotros, esta gente, estos compañeros queridos, fueron brillantes en la parte alta. Pero en la parte alta, cuando llegamos nosotros, los de La Vega, y ahí estaba ya Niño Cruz de La Vega, Juan Miguel García de La Vega. Entonces llegamos nosotros y asumimos la comandancia, porque teníamos las armas y ellos no las tenían. Bien, algo. Cocuy, Déjame un decirle momentito. algo que es Como tú importante. organizaste los comandos, yo quiero saber, del 24 de abril a la operación limpieza, ¿cuánto tiempo pasa en que tú organizas los comandos de la zona norte y que para ello era no les convenía una difusión en todo el país? Entonces limitaron el cordón. cordón hacia el norte, lo eliminaron todo. Para dividirlo. Espérate, Pero ¿qué tiempo estuvo funcionando? Estuvieron funcionando Oye, esos comandos. desde el 26 Sí, de abril, sí, hasta que subimos a la zona norte, Sí. comenzamos a formar los comandos. Ya el 28 había comando en todas partes. Y organizar el pueblo. Yo organizaba la parte alta. Yo estoy hablando ¿Y de la cuándo parte la operación de alta. limpieza? Pero quiero precisarte algo. El 24 de abril, quienes lo generan es el PRD. Es innegable. eso no Es hay el duda. PRD. Nosotros, yo te dije, le decía ahorita, estamos reunidos en una reunión crítica Revisando sobre lo de revisando Manolo a Manacra. Tavares. Pero además de eso, habíamos sancionado a 2 miembros de la dirección del 14 de junio, que era Roberto Duverger y Oscar Santana, que era un militante, porque estaban conspirando con el PRD. Y nosotros creíamos que ese tipo de organización... Espérate, Oscar Santana es el que mata a Trabú El en que el mataron mercado. después. Sí, Sí. correcto. Porque ese tipo de organización era como algo proimperialista. Oye, por eso la mentira de los norteamericanos de decir que la revolución de abril estaba dominada por los comunistas era una mentira.
Fue El el PRD y los militares los que organizaron el 24 de abril. Claro. Y nosotros, con todo el movimiento revolucionario dominicano, se volcó, así como la población civil, en esa lucha. Pero, Correcto. en esa lucha. Gamondi, que se pero generó. eso es lo que le dice Peña a la embajada. Le dice, nosotros fuimos que hicimos el movimiento, Es verdad. pero hoy no está en control del PRD. ¿Es verdad eso? Claro. Oye. Gómez era un hombre, oye, que eso hay que Esa estudiar. es la verdad histórica. Porque Peña Gómez era de un valor extraordinario que no se le quiere reconocer. Y su talento y su espíritu patriótico es el que lleva a cabo las condiciones para que haya una guerra de abril. Hay una cuestión muy importante. Tú decías ahorita de la división. Sí, estábamos todos divididos. Mira, el 14 estaba por un lado, nosotros estábamos por otro. Lo que estaban unidos era la masa. Abajo, la masa popular. Con la consigna que había trazado José Francisco Peña Gómez. Pero cuando buscamos a Molina Ureña, por ejemplo, para que fuera a discutir la paz, la forma de terminar la guerra con los rivales, no aparece. Y como tú decías, estaba en la anunciatura. Pero ¿qué pasa? Cuando él llega, no llegó nunca llegó. Entonces ahí en la calle Espina con Canela, en el segundo piso, ahí estaba el comando militar. Ahí fue de que la comenzó revolución. Correcto. Correcto, Donde No, Fiume, de espérate, los libros. Oye bien, todavía Camaño está ahí, pero no está todavía de jefe. Ahí estaba en el PRD, al lado del PRD, estaba Lembe Peguero, como secretario general interino en ese momento, ahí. Y está entonces el comando militar al lado, dos oficinas. No aparece Molina Ureña, entonces se busca que decía la Constitución lo que tú señalabas. A falta del presidente y el vicepresidente, el presidente del Senado. A falta del presidente del Senado, Ah, ya. el presidente de la Cámara de Diputados. Y a falta de ellos, una terna enviada por el partido oficial. Entonces dice, ¿cómo se llama? Napoleón Núñez, Mariano Peña, José Mariano Peña, el que decían el oso. Estaba Cabito con Tropillero. Y estaba otro. Dice uno, Camaño puede ser el presidente porque Juan Bosch quiere que sea presidente. Pero no puede ser presidente porque es militar. Y la Constitución prohíbe que los militares sean políticos. Entonces dice Cabito, no, pero lo que hay que quitarle entonces las insignias de coronel a Camaño y ya es civil. Y entonces se inscribe en el partido y se inscribió en el PRD. Se inscribió ahí en el Buró Agrario del PRD por Mariano Peña. Y entonces es que Camaño es civil y es presidente de la República Dominicana. Y lo juramenta Francisco Gómez Estrella, que tú lo conoces. Yo quiero decir lo siguiente. La gente que está oyendo esto podría pensar que hace 58 años nosotros tuvimos, como dice Rafael Gamundi, una de las tres grandes guerras: independencia, restauración y abril. Y desde el punto de vista de capacidad militar, abril tuvo la intervención americana, que tenía más soldados, otra época, 42.000. pero los que creen también que estábamos en un caos, yo nada más quiero decir algo para pedirle a los amigos que envíen su mensaje hoy. Señores, en pleno siglo XXI, en el día de ayer ingresó en el Perú Toledo. un presidente a la misma cárcel que están dos presidentes del Perú presos. Es decir, en una cárcel de Perú está Toledo, Castillo y Fujimori. Es decir, que no piensen que nosotros somos los peores, al contrario, por lo menos tenemos estas, ¿verdad? Esa gente están, no sé en qué etapa, pero tres presidentes en la misma cárcel en el siglo XXI.
Yo quiero ahora, ustedes comenzaron con que valió la pena. Yo quiero pedirle a cada uno, comenzando con Cucuyo, que nos diga cuál es la lección que él entiende que los dominicanos debemos entender. Sí, precisamente, cuando tú señalas eso, ya yo reflejo que sí, valió la pena. Valió la pena porque imagínate tú, es la primera vez que en nuestro país vemos que en la justicia dominicana están siendo condenados una serie de funcionarios que han dirigido el Estado. No hay impunidad. No lo habíamos visto antes, la primera vez que nosotros vemos a los ministros, los que estaban dirigiendo el Estado dominicano, presos por televisión y acusados de corrupción. Entonces, son elementos que se manejan en el problema de la institucionalidad. Entonces, ese es un elemento que nos lleva a nosotros a señalar y a ratificar que sí ha valido la pena. No lo que nosotros queríamos. En el 24 no era lo que nosotros queríamos. Cuando Jorge Blanco no fue así. No fue así. No, Hoy ya esto fue una situación Una de retaliación de pugna. sí. Esto fue una situación de pugna política. De pugna política. Fue lechoso ahí. Fue una cuestión de pugna política y de manejar un show de ficciones. Pero esto no. Esto es la justicia independientemente que actúa. Aquella vez estaba bajo controles. Bien. Orlando. Sí, fíjate, valió la pena porque lo dije anteriormente, lo que estamos viviendo. Mira, hoy hay un llamado a huelga en el Cibao, que tendrán ellos su derecho, pero no, las condiciones no están dadas para eso. Eso se me parece a los cursillos, a la manifestación de cristiandad. Ahí está metida la política, porque a los que están jugando hoy quieren crear problemas y tienen dinero para eso. Bien. Valió la pena porque en la guerra de abril, la revolución de abril, participó plenamente el pueblo dominicano. Nosotros logramos en la parte norte organizar a la población civil precisamente porque teníamos informes de lo que venía. No, y los intentos que hubo en el interior. Sí, es correcto. Bien. Entonces, hoy lo que tenemos, aunque como dice Cucuyo y Rafa, muy limitado, pero es producto de eso. Bien, yo tengo la esperanza de que el 24 de abril del 2024 estemos aquí. Por lo menos yo le pido a el señor Cucuyo, al señor Rafa, a Gamundi y que nos hagamos un chequeo, la analítica y todo eso, Sí, y que no caminemos, lo hacemos. ¿verdad? Y que nos veamos el año que viene. Ahora, yo quiero terminar con el mensaje de Rafael Gamundi Cordero. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu mensaje a estas generaciones nuevas y a estos gobernantes nuevos, que son los hijos de los otros? La esperanza de nosotros, sobre Seguro. todo de Cucuyo y mío, que somos los que tenemos ya muchos años, tú podrías decir que tiene que ser corta. Sin embargo, es larga. Porque lo que tratamos aquí es para que la juventud lo asuma como una materia de estudio y poder organizarse para producir las transformaciones que requiere el Estado. Una transformación revolucionaria. Vamos a decir, volver a lo que fue, fíjate bien, parecería un retroceso, el programa de gobierno del PRD cuando fue derrocado. Acuérdate que se hablaba era de las tres calientes, de las vías de la libertad, de los trabajadores participando en la dirección de las empresas donde funcionaban, la igualdad entre el hombre y la mujer, todas las cuestiones fundamentales que hoy estamos luchando por ellas y no las hemos alcanzado.
Entonces mi esperanza es que las alcancemos. Que como estaba diciendo el comandante Cocuyo, se está logrando, se está buscando la independencia de los distintos poderes del Estado, y eso es la Constitución, independencia de los distintos poderes del Estado. Por eso hoy está en Perú, están presos fulano y mengano, y el otro se suicidó. Sí, exacto. Y el otro es Perú. El cuarto se suicidó, es verdad, se nos quedó. Yo quiero señalar algo. Alan Julio. García. Julio, Alan García. quiero señalar algo. Perdón. Que el mayor homenaje que podemos hacerle a esos compañeros y a ese pueblo que cayó en la lucha por la democracia, la soberanía nacional, es llevar una vida ética y moral. El mayor homenaje que podemos hacerle a ellos. Y señalarle a los compañeros que son funcionarios hoy. Es posible. Oye, Es posible. Sí, es Si posible. es posible y tenemos que buscarlo. Déjame oye, decirte, señalarle a los compañeros que son funcionarios hoy, que se miren en el espejo de los que están hoy siendo juzgados. alguien casi de mi edad me preguntó ayer, mañana es día de fiesta, es día no laborable. Señores, 24 de abril, como decía Julito, la Revolución de Abril, la tercera actividad histórica patriótica de mayor importancia en Santo Domingo, que es Es 24, la laborable. síntesis. Todo el pueblo tiene que ir a su trabajo. Es bueno que vaya a su trabajo, pero hoy debe descansar y reflexionar sobre lo que fue la Revolución de Sí, Abril. lo que pasa. Por eso debemos- Mi querido Cocuyo, y es que el 44 fue contra los haitianos, el 63 fue contra España, pero el 65 es con Estados Unidos. Bueno, pues- Declararon no laborable que vencimos a los americanos o creemos que los vencimos. Pero- señores, al médico todos los días y chequear si nos vemos el año que viene. Claro, Señores, gracias. Gracias, Julio, gracias, gracias. Gracias, Sí. por darnos la oportunidad Bien. de estar con ustedes. Gracias.